Buenos días, este es un pequeño tutorial en el que les voy a mostrar cómo realizar el código en Visual Basic para resolver un problema de localización en redes con un algoritmo ADT. Primero tenemos que poner los datos iniciales en una hoja de Excel, como se muestra acá, y nombrar los rangos de los parámetros del problema. Por ejemplo, aquí está nombrado el costo variable como costo variable, la matriz de mínimas distancias como min distancias, la demanda pues como demanda, los costos fijos como costos fijos. Esto les va a servir para realizar modificaciones al código y poder realizar problemas con diferentes números de plantas o, en otras palabras, problemas de diferente tamaño. Luego de nombrar todos los parámetros del problema, pasamos a desarrollador y después aquí a Visual Basic, donde podemos escribir nuestro código. Inicialmente les recomiendo poner estas dos opciones. Esta primera les permite tener que declarar todas las variables y de esta manera, si se equivocan tecleando alguna variable, el programa les va a botar error, y esta les sirve para que los arreglos o matrices inicien el subíndice desde 1. Ahora declaramos dos estructuras que nos va a servir para manipular el problema de una manera más sencilla. La primera estructura va a ser la información de cada planta y va a tener en ella una variable que va a ser su nombre como una cadena y el costo fijo como un entero. También va a haber una estructura para los resultados en la que va a estar la matriz de costos mínimos, que se va a ir actualizando a medida que pasan las iteraciones, la suma de los costos variables, la suma de los costos fijos, la suma de los costos variables y los costos fijos que da el costo total, el mejor costo que se va actualizando cada iteración y un arreglo que me va guardando qué plantas se van abriendo. Acá declaramos una variable global como tipo de esta estructura, de la estructura info resultados, y acá declaramos una variable global que se llama plantas como de nombre, como una estructura de info planta. Igualmente tenemos tres variables globales más, que son el número de plantas que vamos a manejar en todo el problema, el número de plantas que se van a abrir finalmente y la matriz de mínimas distancias. Vamos a empezar con una subrutina que va a encargarse de leer todos los datos iniciales de la hoja de Excel. Acá, en esta línea, en la variable número plantas, se va a guardar el número de plantas que va a tener el problema, valga la redundancia. Entonces, con esta función, lo que se encarga el problema es de contar cuántas plantas hay en el rango que ustedes declararon como mínimas distancias, y así todo el programa se va a trabajar con esta variable. Luego se redimensionan los arreglos. Esta opción es necesaria usarla porque un arreglo no se puede declarar con el tamaño de una variable, sino que después de leer el número de la variable se procede a redimensionarlas, como hacemos acá. Luego acá el programa va a leer el costo variable, el rango de costo variable como lo llamamos inicialmente. Acá tenemos un bucle o un ciclo que nos va a guardar los datos de las demandas, los nombres de las plantas y sus costos fijos, de acuerdo a los rangos que nombramos inicialmente.
Acá tenemos otro ciclo en el cual nos va a guardar los datos de las mínimas distancias, de la matriz de mínimas distancias, también de acuerdo al rango que nombramos inicialmente. Y en este último ciclo o bucle, realizamos la multiplicación de la matriz de mínimas distancias por sus costos variables y por su demanda, como siempre es necesario en los primeros pasos de un algoritmo AT. Ahora pasamos a codificar la subrutina más importante del código, que es la subrutina que realiza todo el algoritmo AT. Entonces, inicialmente tenemos que hacer un ciclo que pare hasta que en la siguiente iteración suba el costo o se acaben ya el número de plantas. Entonces, acá al inicio del ciclo llamamos a esta subrutina que se llama actualizar matriz, que es esta, en la cual vamos a actualizar toda la matriz a medida que pasan las iteraciones. Entonces aquí inicialmente guardamos los costos fijos iniciales. Aquí si ya hay por lo menos una planta abierta, procedemos a guardar los costos fijos de las plantas abiertas. En los resultados de los costos fijos le sumamos a cada costo fijo de cada planta el costo fijo de la planta que ya está abierta. En este ciclo escogemos el costo mínimo que hay entre la planta abierta o la que se va a considerar abrir, y así ya queda actualizada la matriz de costos mínimos. Luego de actualizar la matriz se van a actualizar unas variables auxiliares que nos sirve para saber cuántas plantas van abiertas. Si ya llegamos a 0 en el número de plantas, o sea, ya consideramos todas las plantas, y la que nos va contando las iteraciones. Luego este ciclo, este bucle, verifica si el nuevo costo es inferior al mejor costo que tenemos. Si ese es el caso, lo actualiza, y si no, no entra a este condicional. Acá llamamos a la subrutina de imprimir respuesta, finalmente, que es esta, la cual nos va a imprimir cada iteración a medida que va pasando, a medida que la va llamando el ciclo. Finalmente tenemos la subrutina atención plantas, que nos imprime en la hoja de Excel qué planta de las que se abrieron atiende a cada cliente. En este primer bucle, para cada planta de las que se abrieron, va a ver qué cliente atiende. Es decir, para cada cliente decide cuál de las plantas abiertas le queda menos costoso asistir. En este otro bucle, lo que hacemos es ponerle al arreglo atiende el nombre de cada planta para que sea más fácil identificarlo, y finalmente lo imprimimos en la hoja de Excel en el rango que mejor nos conviene. Después de esto ya tenemos el código del algoritmo AT finalizado y lo podemos ejecutar creando un botón. El botón se crea en la pestaña desarrollador, en insertar. Se inserta la primera opción, botón control de formulario. Al botón le tenemos que asignar la macro, que en nuestro caso le agregamos la subrutina principal, que es la que se encarga de llamar a todas las subrutinas que pertenecen al código.
Finalmente podemos ya ver el resultado. Entonces podemos aquí ejecutar el código con el botón y ver cómo nos da los resultados de una manera muy rápida. Es muy recomendable para estos tipos de algoritmos que requiere varias iteraciones atreverse a hacerlo en código de Visual Basic o en algún otro tipo de código para poder llegar a resultados más eficientes. Esto es todo por hoy, muchas gracias por la atención.